Vamos con la entrevista contemplada para estos minutos. La doctora María Montoya es la coanimadora, abogada especializada en Derecho Migratorio, Derecho Constitucional, es profesora universitaria y ahora es tu turno como encargada de este espacio, María. Espero hacerlo a la altura de la situación. Siempre. Y más. Amén. Entonces, el tema que habíamos asomado ya, tenemos a la invitada y ahora es tu turno de presentarla, de presentar el tema y ya de una vez la entrevista y el desarrollo sobre pensamiento crítico. Sí, ahora mismo vamos a hablar de hechos de que dan de qué hablar con Claudia Álvarez Ortiz, quien es profesora de pensamiento crítico del IESA, y el tema que vamos a estar desarrollando será el pensamiento crítico versus el analfabetismo funcional en estudiantes universitarios en Venezuela. Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes a las dos y a toda la audiencia. Gladys, y yo quiero comenzar por felicitar al programa por atender de manera constante un tema tan importante como el pensamiento crítico. Así gracias, que muchas gracias. A usted. Bueno, es un trabajo de todos. Así es, de generar conciencia justamente y de poder desarrollar ese pensamiento crítico que consideramos mucho fundamental. Pero igual, bueno, adelante, nuestra profesora también, la doctora invitada María a la coanimación para desarrollar esta entrevista con usted, profesora Claudia. Gracias. Profesora, fíjese, coincido con Gladys en el tema del desarrollo del pensamiento crítico, que no existiría sin la comprensión lectora principalmente, y hay muchas personas que no entienden cuál es el vínculo entre estas dos áreas. ¿Podríamos empezar por allí? Sí, y gracias por atender este tema tan importante. En efecto, cuando hablamos de analfabetismo funcional, uno siempre cree que es analfabetismo de escritura, lectura, aritmética, ¿cierto? Y en realidad tendríamos que agregar, María muy bien y Gladys, el tema del saber pensar, porque eso va todo continuo, y a pensar se aprende como se aprende a leer y escribir. Y María, cuando me preguntas, bueno, ¿hay alguna relación entre la escritura, la lectura y el pensar? Pero por supuesto, entonces incluiría en ese analfabetismo funcional el no saber pensar. Claro, fíjese que el tema del analfabetismo funcional, que a veces suena incluso hasta un poco chocante, no está relacionado con la falta de la lectura, o sea, con que yo no sepa leer o con que yo no sepa escribir o con que incluso yo no sepa desarrollar algunas actividades prácticas en el entorno matemático. Según la UNESCO, en 1978, en su conferencia general, se hizo una definición de este término, diciendo que el analfabeto funcional es aquella persona que no puede participar en todas aquellas actividades en las cuales la alfabetización es requerida para la actuación eficaz en su grado y comunidad, que le permite asimismo continuar usando la lectura, la escritura y la aritmética al servicio de su propio desarrollo y del desarrollo de su comunidad. Yo también soy docente a nivel universitario y mi consigna durante 5 años ha sido pensamiento crítico, comprensión lectora, y lógica, y en mi caso lógica jurídica porque soy abogado, pero la lógica en general. El no entender lo que se lee, porque yo puedo repasar los ojos sobre un texto, pero no tener la capacidad de interpretación del mismo me deja en situación de desventaja respecto a una persona de mi misma profesión, respecto a no poder entender el contexto de, por ejemplo, una noticia, algo tan básico, no saber de lo que están hablando. Pero de hecho, profesora, le voy a sumar este dato para que entonces nos explique cómo articular esto del pensamiento crítico y, bueno, poder desmontar el analfabetismo funcional. Porque vemos, por ejemplo, personas que están dentro de los polos, ¿no? Los extremistas. Al extremista le cuesta desarrollar pensamiento crítico. ¿Y qué implica? ¿Qué debemos hacer para realmente tener una mente abierta y poder definitivamente abordar las cosas desde un pensamiento crítico? Sí, total. Fíjense, María, qué bien ese parafraseo de cuando somos analfabetas funcionales, no podemos realizar un oficio, un trabajo efectivamente. Miren la palabra que voy a resaltar. Y Gladys, en efecto, cuando no podemos comprender, mucho menos podemos evaluar.
Y pensamiento crítico significa evaluar información, relacionar ideas, relacionar premisas de manera lógica. La buena noticia es que eso se aprende. La buena noticia es que tenemos en nuestras manos la posibilidad de formar gente, de formar estudiantes universitarios, de formar líderes que sepan pensar y que tengan el pensamiento crítico como una de sus habilidades centrales. Así que estoy totalmente en sintonía con ustedes, con la palabra lógica, María, incluso la palabra argumentación, y Gladys, se dificulta porque muchas veces la misma universidad no enseña a pensar. Y va justamente a eso, profesora. Desde mi espacio y el espectro que yo logro tener dentro de la educación universitaria, está como un factor fundamental la motivación. Estamos frente a una, digamos que a gente o personas o jóvenes que les cuesta muchísimo encontrar motivación, que les cuesta muchísimo leer, que les cuesta muchísimo concentrarse. Entonces, principalmente el poder entender que la estructura de pensamiento es totalmente diferente a cuando yo estudié o a cuando usted estudió o a cuando estudió Gladys. ¿Qué recomienda a estos muchachos de estas nuevas generaciones para poderse mantener motivados y avanzar en su pensamiento crítico? Sí, una es que es importante acercarse al tema también, y para eso, y más que un llamado a los estudiantes, haría un llamado a los profesores. Nos corresponde a nosotros principalmente acercar la lectura, acercar la reflexión, el estar en un salón de clase y realmente que ese salón esté vivo, tenga energía, con preguntas interesantes, el estar cerca de la audiencia, de quiénes son nuestros estudiantes, María, hoy en día, distinto a cuando quizás nosotras tres estudiamos universidad. Entonces, yo haría más bien un llamado también a profesores a despertar el interés por este tema. Así es, profesora, ya tenemos que ir. Pero y rapidito a ver si es posible que me pueda explicar esto, porque insisto en el tema de las posiciones muchas veces radicales, extremas, que no permiten establecer finas distinciones dentro de lo que se puede considerar fanatismo incluso, ¿no? Por ejemplo, idealizaciones hacia figuras, por mencionar uno. A mí eso me preocupa y mucho, porque vemos que alguien asume una postura, por ejemplo, en defensa de alguien, pero dentro de esa defensa no se ven o no se observan y no se cuestionan incluso aquellas cosas que pueden estar mal del idealizado. Ahí no hay pensamiento crítico, profesora. Para nada. De hecho, estaríamos hablando de un pensamiento único que no acepta cuestionamientos, que no acepta ideas contrarias, y que al final estamos hablando de personas que no son capaces de pensar por sí mismas, que no tienen, Gladys, una postura propia. De hecho, y si vale también esta oportunidad, yo publiqué un libro en el año 2020, precisamente, Gladys, sobre barreras de pensamiento, y uno de los temas que abordé es el tema del fanatismo. Este es un tema bastante denso, nos falta tiempo, hay que agradecer de manera muy cercana a la profesora Claudia Álvarez Ortiz, profesora de Pensamiento Crítico del IESA, que ha conversado con nosotros la tarde de hoy acerca de pensamiento crítico versus el analfabetismo funcional que está presente lamentablemente en los estudiantes de Venezuela y también en muchos profesionales. Y yo diría que muchos, además, exacto, hablan de estudiantes, pero también en adultos, ¿no? Que, nos toca seguir trabajándonos, evolucionando, avanzando, también desarrollando mente y, por supuesto, ese pensamiento crítico y hasta el final de nuestra existencia. Creo que es una chamba que no termina nunca. Pero bueno, igual lo voy a desarrollar, además, quedé con ganas. Y con la profesora Claudia, organizar un panel, profesora, para más adelante trabajar pensamiento crítico, por favor, Ana. Quisiera quizás terminar en una nota positiva, de que sí es cierto, Gladys, María, que el reto es enorme, pero sí tenemos el talento para hacerlo. Nosotros, por ejemplo, tenemos más de 15 años en el IESA trabajando pensamiento crítico, y ahí la importancia es la metodología que se usa. Nosotros podemos hacerlo. Muchísimas gracias por la invitación. Y ventanas como esta la orden. Ventanas como esta la orden para sumarle a la audiencia, ayudar. Gladys, por ejemplo, el tema del liderazgo, lo dejo allí sobre la mesa. Perfecto. Bueno, nos comprometemos como equipo, además. Yo creo que estas ventanas tienen que ser justamente útiles. Gracias para usted, profesora. María, gracias a ti.
Y María, tú te quedas, María. Sí, María sí, Montoya, aquí estamos. abogada especialista en Derecho Migratorio. Doctora, se nos cerró el Zoom, por ahí no nos están viendo el resto del programa, pero sí nos están escuchando ahorita en esta hora nacional y vamos cerrando entonces, despidiendo la primera hora, pero queda una segunda en la que seguiremos